Mais 1945, Tyrol du Sud, minuit. La guerre est terminée, mais la nuit appartient encore à ceux qui fuient. Dans un bâtiment sans enseigne, une ancienne administration réutilisée à la hâte, une ampoule nu vacille au-dessus d'une table en bois. L'air sent le papier humide, l'encre fraîche et la sueur contenue. Dehors, les montagnes sont silencieuses, trop silencieuses pour un continent qui vient de s'effondrer. Sur la table repose un passeport. Il n'est ni neuf, ni ancien. Il est suffisant. Un faux nom, un lieu de naissance inventé. Un tampon rouge appliqué par des mains qui ont déjà répété ce geste des centaines de fois cette semaine-là. Chaque coup du cachet résonne plus fort que l'artillerie qui, quelques jours plus tôt, avait réduit des villes entières en ruine. L'homme qui attend ne porte plus d'uniforme. Le noir des SS a disparu. Il est désormais vêtu de vêtements civils, sans insigne, sans grade. Mais sa posture n'a pas changé, pas plus que sa conviction. Il sait que ce papier mince, fragile, vaut désormais plus que n'importe quelle arme qu'il ait jamais portée. Dans les couloirs de l'Europe vaincue, des millions cherchent de la nourriture. Certains cherchent la justice. Et quelques-uns cherchent autre chose, la continuité. Ce passeport n'ouvre pas seulement une frontière. Il efface un passé. Et dans ce silence administratif commence la véritable après-guerre. Lorsque ce passeport fut tamponné, l'Europe n'était déjà plus un champ de bataille. Elle était une archive en ruine. En mai 1945, le Troisième Reich ne cessa pas d'exister par une reddition ordonnée, mais par une implosion administrative. Ministères abandonnés, bureaux incendiés, registres détruits volontairement ou perdus sous des montagnes de gravats. L'État nazi, qui avait fonctionné avec une obsession presque pathologique pour la documentation, s'effondra en quelques semaines, laissant derrière lui un vide qu'aucun vainqueur n'était réellement préparé à gérer. Dans ce vide vivaient des millions de personnes déplacées. Prisonniers libérés, travailleurs forcés, réfugiés civils, soldats démobilisés. Au printemps et à l'été 1945, l'Allemagne comptait à elle seule plus de 11 millions de personnes sans domicile fixe, sans papier clair, sans identité administrative stable. Les Alliés les appelèrent displaced persons. Pour les officiers militaires, ils représentaient un problème logistique. Pour les coupables, ils formaient un écran parfait. Les SS, déclarées organisations criminelles à Nuremberg, furent officiellement dissoutes sur le papier. Dans la réalité, leurs membres se dispersèrent. Certains furent capturés rapidement. D'autres se dissimulèrent parmi les colonnes de prisonniers ordinaires. Beaucoup changèrent simplement de vêtements, brûlèrent leurs documents et adoptèrent l'identité la plus précieuse du nouvel ordre européen, celle de quelqu'un sans importance. Les procès de Nuremberg, ouverts en novembre 1945, symbolisaient la promesse de justice. Mais tandis que les procureurs rassemblaient des preuves contre les principaux dirigeants du régime, des milliers d'officiers intermédiaires, les exécutants du système, avaient déjà disparu des radars alliés. Les ressources étaient limitées, le territoire immense. La priorité immédiate était de stabiliser l'Europe, non de traquer chaque nom dans une bureaucratie qui n'existait plus. Les puissances victorieuses n'étaient pas non plus un bloc homogène. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique partageaient la victoire, mais pas l'avenir. En 1945, la coopération alliée commençait déjà à se fissurer. En 1946, le langage avait changé. Il n'était plus seulement question de punir le passé, mais de contenir le présent. La guerre froide n'avait pas encore de nom, mais elle dictait déjà les décisions. Dans ce contexte, la poursuite systématique de tous les criminels de guerre devint sélective. On privilégia les figures symboliques, les noms connus, les visages reconnaissables. Les autres restèrent piégés dans une zone grise où la culpabilité rivalisait avec la convenance politique. Certains anciens membres des SS furent interrogés puis relâchés. D'autres furent recrutés comme informateurs. Et beaucoup ne furent tout simplement jamais recherchés avec un réel acharnement. L'Italie et l'Autriche devinrent des territoires clés. Pays vaincus, occupés, administrativement fragmentés. Le nord de l'Italie, en particulier, était saturé de camps de déplacés supervisés par des organismes internationaux encore en formation. Là, l'identité se réduisait à des formulaires provisoires, à des déclarations orales, à des papiers temporaires émis dans l'urgence humanitaire. Ce système n'était pas conçu pour la tromperie, mais il n'était pas protégé contre elle. Pour ceux qui savaient naviguer dans les hiérarchies, les tampons et les procédures, pour ceux qui avaient administré des déportations, des recensements et des transports de masse, le nouvel ordre bureaucratique n'était pas incompréhensible. Il était familier. Seule la langue du pouvoir avait changé. Tandis que l'Europe parlait de reconstruction, certains planifiaient déjà quelque chose de plus simple, disparaître sans mourir.
Et pour cela, la première étape n'était ni une route secrète ni un bateau lointain. C'était un nouveau nom inscrit sur un papier accepté par tous. Ce papier allait bientôt s'inscrire dans un réseau. À la fin de 1945, le mot Odessa ne circulait pas encore dans les rapports officiels. Il n'apparaissait ni dans les mémorandums alliés ni dans les actes judiciaires. Son existence, telle qu'elle serait connue plus tard, ne naquit pas comme une organisation formelle avec statut, dirigeant visible ou date de fondation précise. Elle prit forme comme une constellation de routes, de contacts et de loyauté personnelle partageant un objectif simple: éviter toute reddition de comptes. Le terme Odessa, abréviation populaire de Organisation des Ehemaligen SS-Dirigeants, organisation des anciens membres de la SS, apparaîtrait des années plus tard, amplifié par des enquêtes journalistiques, des témoignages judiciaires, parfois par la littérature. Les historiens s'accordent à dire qu'il n'exista pas de réseau central unique coordonnant toutes les fuites. Ce qui exista, en revanche, fut plus difficile à retracer. Plusieurs réseaux superposés, partiellement connectés, s'activant là où se rencontraient nécessité, opportunités et sympathies idéologiques. Et l'épicentre initial no estuvo en Allemagne, sino al sur. Austria, conçu Paso Alpino et su administration dividida entre potentia occupante, ofrecia anonimato y transito. Italia ofrecia algo un más valioso, Puerto. Entre 1945 et 1948, ciudad como Bolzano, Merano, Genova y, sobre todo, Roma se convertiront en nodo silencioso de esta geografía de escape. Roma tenía una actualidad única. Era una capital devastada pero funcional, saturada de diplomático, clérigo, refugiado y organización humanitaria. En ese entorno, el Vaticano emergía como un actor ambiguo, no como una conspiración monolítica, sino como un entramado de oficina, parroquia y funcionario individual, alguno motivado por anticomunismo, otro por caridad mal dirigida, otro simplement por obediencia institucional. Archivo desclasificado y estudio posterior han documentado el papel de cierto clérigo, entre el obispo Seaco Alwa Udal, en la provisión de carta de recommandation, certificado de identidad y contacto logístico para antigo nazi. No todo los que recibieron ayuda eran criminal de guerra, pero entre los en contrabando que habían servido directamente en estructura de exterminio. El siguiente eslabón fut la documentación internacional. La Cruz Roja, enfrontada a una crisis humanitaria sin precedente, emitió cientos de miles de documentos de viaje temporal para personas sin nacionalidad definida. Estos papeles no eran pasaportes en sentido estricto, pero permisión cruzar frontera y solicitar visado. En teoría, estaban destinados a víctima. En la práctica, dependían de declaración y aval que podían ser falsificado o manipulado. Aquí, el pasaporte reaparece como símbolo, no como un objeto de libertad, sino como un vacío legal. Con un documento de la Cruz Roja, un nombre nuevo y una historia plausible: trabajador agrícola, técnico desplazado, prisionero liberado. Un antiguo oficial de la SS podía solicitar visado en embajada que operaban con recurso mínimo y control irregular. En la posguerra inmediata, el mundo no tenía un sistema unificado de verificación. Cada celo era una confianza provisional. Los destinos final no fueron elegidos al azar. Argentina, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, ofrecía no solo refugio, sino bienvenida activa a europeos con formación técnica y militar. Paraguay, Bolivia y Chile ofrecían discreción. Siria y Egipto, en proceso de modernización militar, reclutaron antiguo oficial alemán como asesor. En todos los casos, el cálculo era pragmático, habilidad por silencio. Para 1947, el eje moral había comenzado a desplazarse. El comunismo soviético se convirtió en la nueva amenaza prioritaria para Washington y su aliado. Antiguo enemigo podían convertirse en activo. Algunos archivos muestran cómo investigaciones sobre criminal de guerra se ralentizaron, se archivaron o se subordinaban a intereses estratégicos. No fue una absolución. Fue algo más frío, indiferencia selectiva. La red o redes que hoy llamamos Odessa no necesitaban conspiración elaborada. Se sostenían sobre hábito aprendido, obediencia, discreción, jerarquía informal, y sobre una comprensión profunda de algo que los regímenes democráticos no estaban aprendiendo, que la burocracia, sin memoria, puede convertirse en olvido. Mientras los tribunales hablaban de responsabilidad colectiva, en los puertos se emitía visado individual. Mientras la historia se escribía en sentencia,
el futuro se célaba en documento temporal. Y así, sin proclamar ni bandera, la vida se convirtió en sistema. Ese sistema pronto sería puesto a prueba desde múltiples ángulos, humano, moral, táctico. Porque escapar no era el final de la historia. Era solo su transformación. El primer ángulo es humano, porque ninguna red funciona sin individuos que decidan utilizarla. Para muchos antiguos miembros de la CSS, el final de la guerra no se sintió como una derrota moral, sino como una interrupción abrupta. La expectativa había sido distinta. Durante años, la propaganda les había prometido orden, permanencia, pertenencia a algo destinado a durar 1000 años. En su lugar, encontraron ruina, interrogatorio y un mundo que ya no reconocía ni su rango ni su juramento. Lo que siguió no fue un proceso de arrepentimiento colectivo, sino de ajuste psicológico. Los informes de interrogatorio aliado muestran un patrón repetido, minimización, que amplía orden. Era administrativo. ¿No sabía? No era solo una estrategia legal, sino una forma de supervivencia emocional. Admitir el colapso total de la ideología significaba admitir una vida entera construida sobre una mentira. Para muchos, eso era más insoportable que el exilio. El segundo ángulo es táctico. Las rutas de escape no eran improvisadas, pero tampoco eran uniformes. Desde el sur de Alemania y Austria, los pasos alpinos levaban a Italia. Algunos cruzaban a pie, guiados por antiguos camaradas o contrabandistas locales. Otros viajaban en tren de mercancía, mezclado con trabajadores desplazados. La clave no era la invisibilidad absoluta, sino la plausibilidad. Nadie buscaba a alguien que pareciera no importar. Bolzano, Merano y Bressanone se convirtieron en puntos de concentración. Allí, los recién llegados esperaban instrucción, contacto o simplemente tiempo. La espera era parte del proceso. No todos escapaban de inmediato. Algunos permanecieron meses, incluso años, trabajando con identidad falsa hasta que el clima político fuera más favorable. El tercer ángulo es burocrático y quizá el más decisivo. La posguerra creó una paradoja administrativa. Nunca había existido tanta documentación provisional, certificado temporal, identidades incompletadas, permiso de tránsito. Para un sistema construido sobre la urgencia humanitaria, la verificación profunda era un lujo. Los documentos de la Cruz Roja Internacional, emitidos en masa entre 1945 y 1948, se basaban en declaración jurada y aval local. Un sacerdote, un administrador de campo, un funcionario municipal bastaban para validar una identidad. En ese contexto, la experiencia previa de la CSS en gestión de población se transformó en ventaja. Sabían que formulario importaban. Sabían que se lo abrían puerta. Aquí, el pasaporte vuelve a aparecer. No como símbolo de ciudadanía, sino como máscara. El cuarto ángulo es tecnológico, aún de forma silenciosa. La tecnología no estaba en las armas, sino en los archivos. Tarjeta perforada, listado incompleto, fotografía en blanco y negro mal archivada. La identificación dependía de memoria humana y papel. Un cambio de nombre, una fecha ligeramente alterada, bastaban para crear a otra persona. El quinto ángulo es ideológico. La expectativa aliada era que el contacto con la derrota produciría desradicalización. En muchos casos, ocurrió lo contrario. El exilio reforzó la narrativa de victimización. La justicia internacional fue percibida no como legítima, sino como justicia de vencedor. Ese resentimiento viajó con él, incrustado en nueva identidad. Y finalmente, el ángulo moral. Para los países receptores, la ecuación era incómoda pero clara. Europa estaba devastada. América Latina necesitaba técnico, ingeniero, militar experimentado. El pasado podía ser ignorado si el presente ofrecía utilidad. No era aprobación, era transacción. Cada ángulo converge en la misma imagen. Un hombre con un pasaporte en la mano, esperando un barco. No huye del pasado. Lo pliega cuidadosamente y él lo guarda en un bolsillo nuevo. Ese momento de espera, cargado de tensión silenciosa, conduciría inevitablemente a un punto de inflexión. Porque no todos lograrían desaparecer para siempre. Y algunos nombres, por más que fueran reescritos, volverían a emerger. El sexto ángulo es el del enemigo que persigue, y aquí la historia se vuelve fragmentaria por necesidad. Los servicios de inteligencia aliados no eran omniscientes.
En 1945 y 1946, estaban sobrecargado, mal coordinado y, en ocasión, en competencia abierta entre sí. Estados Unidos, Gran-Bretaña, Francia y la Unión Soviética compartían información de manera irregular, filtrada por prioridad política que cambiaban con rapidez. La Casa de Criminal de Guerra no tenía un mundo unificado ni una base de datos común. Era un esfuerzo disperso, reactivo. Muchos expedientes se abrían y se cerraban en cuestión de semana. Un nombre aparecía en un informe, pero no había fotografía. O había una fotografía, pero ningún dato fiable sobre el paradero. Los interrogatorios se basaban en testimonio de terceros, a menudo contradictorios. En ese contexto, la red de escape no necesitaba ser perfecta. Solo tenía que ser más rápida que la memoria institucional. Algunos oficiales aliados sospechaban de lo que estaba ocurriendo. Memorando interno, hoy desclasificado, muestran frustración. Se hablaba de fugas inexplicables, de individuos de entrée que no pueden ser localizados. Pero esa advertencia competía con nueva orden. La prioridad se desplazaba hacia la reconstrucción, la contención del comunismo, la estabilización del gobierno aliado. El pasado recién comenzaba a perder urgencia. El séptimo ángulo es el del liderazgo ausente. A diferencia de otra estructura clandestina, no existía una figura central que dirigiera Odessa como una organización jerárquica. Eso no fue una debilidad, sino una fortaleza. La red se sostenía sobre vínculo personal formado durante la guerra, antiguo compañero de unidad, superior y subordinado, conexión forjada en academia, oficina administrativa, cuartel general. Cada nodo podía operar de forma autónoma. Si uno caía, los demás seguían funcionando. Ese diseño informal reflejaba una lección aprendida durante el colapso del Reich. Las estructuras rígidas atraen atención, las redes humanas sobreviven. En la práctica, esto significaba que nadie podía desmantelar Odessa por completo, porque no había nada único que desmantelar. Solo trayectoria individual que, vista en conjunto, formaban un patrón. El octavo ángulo, el del tiempo. La huida no siempre fue inmediata. Algunos antiguos miembros de las SS vivieron ano bajo identidad falsa en Europa antes de partir. Trabajaron como jornalero, mecánico, empleado rural. Esperaron. El tiempo era un aliado. Con cada ano que pasaba, los recuerdos se diluían, los testigos desaparecían, las prioridades cambiaban. El pasaporte no siempre llevaba a un barco, a veces llevaba a una década de anonimato antes del siguiente paso. El noveno ángulo es el de la recepción. Llegar a un nuevo plano significaba integración automática. Muchos vivieron en comunidad cerrada, rodeado de compatriotas, preservando idioma, costumbre, en algunos casos, convicción. La expectativa de empezar de nuevo chocaba con la realidad de un pasado que no podía compartirse abiertamente. La experiencia fue menos triunfal de lo que algunos imaginaron. Fue silenciosa, vigilante, marcada por el temor constante a ser reconocido. Y finalmente, el décimo ángulo es el simbólico. En contraste con el pasaporte falso, existía el pasaporte auténtico del mundo democrático, un documento respaldado por un Estado que reconocía derechos y responsabilidad. Para quien huían, esa diferencia era evidente. El papel que sostenían le permitía cruzar fronteras, pero no les otorgaba pertenencia real. Era un permiso para existir en tránsito, no para ser aceptado. En cada uno de estos ángulos, la expectativa inicial se desmoronaba. No hubo victoria secreta. No hubo restauración ideológica. Hubo supervivencia, a menudo acompañada de aislamiento y miedo. La red cumplió su función, pero el precio fue una vida definida por la ocultación permanente. Ese estado de tensión latente no podía durar indefinidamente, porque la historia, aunque no olvida todos los nombres. Y cuando algunos de ellos reaparecieron, el sistema entero fue puesto a prueba. En 1957, en una calle tranquila de Buenos Aires, la ilusión de desaparición comenzó a resquebrajarse. No fue un arresto inmediato ni una rodada espectacular. Fue algo más inquietante, reconocimiento, un nombre pronunciado en voz baja, un rostro comparado con una fotografía borrosa tomada más de una década atrás. Para algunos de los hombres que habían cruzado el Atlántico con documento provisional y biografía rehecha, ese fue el primer indicio de que la huida no era definitiva. El clímax de la historia de Odessa no se produce en un solo lugar ni en una sola fecha.
Se despligar una serie de reaparición que, vista en conjunto, revelan el límite de la invisibilidad. Adolf Eichmann es el caso más conocido, pero no el único ni el primero. Eichmann, antiguo teniente coronel de l'ASS y figura central en la logística de la deportación judía, había llegado a Argentina en 1950 utilizando un pasaporte de la Cruz Roja a nombre de Ricardo Clem. Trabajó en fábrica, vivió modestamente, evitó la exposición. Durant años, su expectativa fue simple, el mundo había seguido adelante. Pero el mundo no había olvidado del todo. Antes de Eichmann, otro nombre ya habían surgido en forma disperso. Klaus Barbie, el antiguo jefe de la Gestapo en Lyon, había escapado a Bolivia con ayuda de redes que incluían contacto estadounidense interesado en su experiencia anticomunista. Joseph Mengele, médico de Auschwitz, había transitado entre Argentina, Paraguay y Brasil, siempre pasó por delante de la captura formal. En cada caso, la ruta inicial era similar. Austria, Italia, documento temporal, un barco desde Genova. Lo que cambió la década de 1950 no fue la existencia de las redes, sino la voluntad de perseguirla. La creación del Estado de Israel en 1948 introdujo un nuevo actor con una memoria institucional centrada en la persecución de criminal nazi. Organización judía, periodista y fiscal comenzaron a presionar con mayor insistencia. La narrativa de mirar hacia adelante empezó a enfrentarse a la exigencia de justicia retroactiva. Los servicios de inteligencia, fragmentado, comenzaron a cruzar información con mayor sistematicidad. Archivos fueron reabiertos. Fotografía comparada. Testimonio reexaminado. El tiempo, que había sido aliado de los fugitivos, empezó a volverse en su contra. Cada año adicional añadía rastro. Hijo escolarizado, trabajo registrado, vecino curioso. El pasaporte, una vez más, aparece como símbolo central. El documento que había permitido la fuga ahora se convertía en evidencia. Fecha, celo, inconsistencia. La prueba de que alguien había cruzado frontera cuando no debía hacerlo. El punto de inflexión no fue solo operativo, sino psicológico. Para quien vivió bajo identidad falsa, la captura de uno significaba la amenaza para todo. El sistema que había funcionado gracias al silencio comenzaba a hacer ruido. Y ese ruido, amplificado por la prensa internacional, erosionaba la discreción que había protegido a la red durante años. La expectativa original, una vida anónima hasta la muerte, empezaba a desvanecerse. En su lugar surgía una certeza incómoda. El pasado podía tardar, pero sabía dónde buscar. Ese cambio de clima llevaría inevitablemente a decisión más drástica, a fuga secundaria, a movimiento apresurado. Por cuando la invisibilidad se rompe, solo quedan dos opciones. Enfrentar la historia o huir otra vez. Y algunos eligieron huir. La segunda parte del clímax no se define por la captura, sino por la reacción en cadena que siguió. Cuando Adolf Eichmann fue secuestrado por agentes israelíes en mayo de 1960 y trasladado clandestinamente a Jerusalén, el mensaje fue inequívoco. No importaba cuánto años hubieran pasado. No importaba cuántas afrontas hubieran cruzado. La identidad construida podía desmoronarse en una sola noche. Para los hombres que habían confiado su futuro a un pasaporte provisional y a la indiferencia internacional, ese momento marcó el fin de una era. En comunidad discreta de Argentina, Paraguay y Brasil, el impacto fue inmediato. Algunos desaparecieron de nuevo, abandonando casa y empleo sin explicación. Otros destruyeron documentos, cambiaron de ciudad, adoptaron un tercer nombre. La red, que nunca había sido formal, se volvió aún más fragmentaria. Ya no se trataba de organizar salida masiva, sino de gestionar el pánico individual. El juicio de Eichmann en 1961 no fue solo un proceso judicial. Fue un acontecimiento simbólico global. Por primera vez, un tribunal dedicaba meses entró a reconstruir con detalle el funcionamiento administrativo del genocidio. Tren, formulario, lista, celo, exactamente el mismo lenguaje burocrático que había permitido a muchos escapar. El mundo escuchó cómo la maquinaria había operado no a través del caos, sino del orden. Ese paralismo no pasó desapercibido para quien observaban desde el exilio. El pasaporte, que había sido una herramienta de vida, se refusaba ahora en pantalla como parte de un sistema que había facilitado el crimen. El papel volvía a adquirir peso moral. Ya no era neutro.
Ya no era invisible. Algunos pez comenzaron a revisar su propia responsabilidad. Investigación periodística revelaron la presencia de antiguos nazis en cargo técnico y militar. Gobiernos que habían ofrecido refugio discreto se vieron obligados a responder protesta incómoda. La Guerra Fría seguía siendo una prioridad, pero la opinión pública empezaba a exigir explicación. No todos fueron capturados. Muchos murieron en libertad, protegidos por el tiempo, la geografía y la falta de prueba concluyente. Pero la expectativa inicial de una desaparición limpia se había roto. Vivir bajo una identidad falsa dejó de ser una solución permanente y se convirtió en una condena silenciosa. Cada llamada inesperada, cada artículo de prensa, cada visita oficial se percibía como una amenaza potencial. El clímax, en última instancia, no fue la derrota de la red, sino su exposición parcial. Lo suficiente para demostrar que había existido. Lo suficiente para erosionar la idea de impunidad absoluta. Odessa, como concepto, dejó de ser solo un rumor para convertirse en una advertencia histórica. Esa advertencia tendría consecuencias duraderas, no solo para los fugitivos, sino para el derecho internacional, la memoria colectiva y la manera en que el mundo entendía la justicia después de una catástrofe moral. Las repercusiones se extenderían durante décadas, y su eco marcaría el siguiente capítulo de esta historia. Las consecuencias no llegaron de golpe, se filtraron lentamente, como documento desclasificado años después de haber perdido su urgencia operativa. Tras el juicio de Eichmann, la noción de que la posguerra había sido una página cerrada se volvió insostenible. Fiscal en Alemania Occidental comenzaron a reexaminar archivos que habían permanecido intactos desde final de los años 40. En 1958 se creó la Oficina Central para la Investigación de Crimen Nacionalsocialista en Ludwigsburg, un reconocimiento implícito de que el trabajo no estaba terminado. Miles de expedientes fueron abiertos de nuevo. No todo condujeron a juicio, pero todo alteraron la narrativa de olvido. En América Latina, la reacción fue desigual. Algunos gobiernos cooperaron de manera limitada con solicitud de extradición. Otros las retrasaron o las rechazaron por completo, amparándose en tecnicismo legal o en la prescripción de los delitos según su propia ley. En Bolivia, Klaus Barbie vivió durante décadas bajo el nombre de Klaus Altmann, protegido por régimen que valoraban su experiencia represiva más que su pasado. No sería extraditado a Francia hasta 1983, casi 40 años después del final de la guerra. El impacto psicológico sobre los sobrevivientes del Holocausto y otra víctima fue profundo. Para muchos, la confirmación de que responsables directos habían vivido en libertad durante décadas reabrió heridas que nunca habían cerrado. Pero también reforzó una convicción. La memoria podía ser lenta, pero no era impotente. Cada captura tardía demostraba que la huida no equivalía a absolución. El pasaporte vuelve a aparecer aquí, ya no en mano del fugitivo, sino en archivo judicial. Documento de viaje de la Cruz Roja, visado argentino, permiso de residencia paraguayo. Papel que habían sido emitidos sin malicia, pero que ahora se leen como eslabón de una cadena de negligencia. Investigación histórica posterior mostrarían cómo sistema diseñado para aliviar el sufrimiento humano habían sido instrumentalizado por quien buscaban escapar de él. En el ámbito internacional, esta revelación influyó en la evolución del derecho penal. La idea de crimen contra la humanidad, ya presente en Nuremberg, adquirió una dimensión práctica más clara. No prescriben, no dependant del lugar donde se cometieron, no se borran con un cambio de identidad. Ese principio, reforzado por caso tardío, santo precedentes que serían invocados en conflicto posterior desde América Latina hasta los Balcanes. Sin embargo, el balance fue incompleto. Por cada nombre levado ante un tribunal, hubo decenas que nunca lo fueron. La red no fue desmantelada en un sentido operativo porque nunca había sido una estructura única. Se desvaneció gradualmente a medida que sus miembros envejecían, morían o perdían relevancia estratégica. No hubo un final claro, solo una disolución al tiempo. Lo que sí quedó fue una lección incómoda. La justicia internacional depende tanto de la voluntad política como de la evidencia. Cuando una de las dos falla, el sistema se vuelve permeable. Odessa no triunfó porque fuera invencible, sino porque durante un periodo crítico nadie estaba mirando con suficiente atención. Ese reconocimiento conduciría a una reflexión más amplia, no solo sobre los culpables,
sino sobre la sociedad que los recibiront y los sistemas que elles permitiront. Y sa réflexion, inévitablement, le varia à la pregunta finale. Que significaría rendir compte después de una catastrophe globale? La segunda parte de las consecuencias no se midon a resto, sino un cambio silencioso que redefiniront la forma en que el mundo entendia la responsabilidad. A partir de la década de 1960, el estudio sistemático de las rutas de escape nazi comenzó a consolidarse como disciplina histórica. Archivo eclesiástico, registro migratorio y documento de inteligencia fueron examinados con una atención que había faltado en los años inmediatos a la guerra. Lo que emergió no fue una conspiración omnipotente, sino un mosaico de omisión, decisión pragmática y zona gris moral. Odessa dejó de ser solo un nombre cargado de misterio para convertirse en un fenómeno explicable, el resultado de un mundo agotado que priorizó la estabilidad sobre la justicia plena. En Alemania, el proceso de Vergangenheitsbewältigung, el esfuerzo por afrontar el pasado se aceleró. La generación más joven comenzaron a cuestionar no solo a los criminales, sino a quien habían mirado hacia otro lado. ¿Cómo había sido posible que tantos responsables vivieran vida aparentemente normal? La respuesta apuntaba menos a la astucia de los fugitivos y más a la disposición colectiva a aceptar explicación conveniente. En los países receptores, el legado fue más ambivalente. Para Argentina, Paraguay o Brasil, la presencia de antiguos nazis se convirtió en un tema incómodo, reactivado periódicamente por investigación periodística o proceso judicial tardío. No redefinió por completo su historia nacional, pero dejó una marca persistente. La evidencia de que la inmigración selectiva, cuando se separa de la rendición de cuentas, puede importar no solo talento, sino violencia no resuelta. El pasaporte, una vez más, adquiere un significado distinto. En esta etapa, simboliza la fragilidad de los sistemas internacionales cuando no están acompañados por memoria. Los documentos que habían permitido la vida impulsaron reformas en los mecanismos de verificación, cooperación judicial y extradición. No de inmediato, no de manera uniforme, pero de forma acumulativa. Cada falla expuesta generó ajustes, protocolo, acuerdo multilateral. En ese sentido, la historia de Odessa influyó indirectamente en la creación de tribunales internacionales posteriores y en la idea de que ciertos crímenes trascienden fronteras y generación. La noción de que cambiar de nombre no cambia la responsabilidad se convirtió en un principio asumido, aunque no siempre aplicado con coherencia. Al final, las consecuencias no ofrecieron una resolución completa. No hubo cierre definitivo ni justicia proporcional al daño causado. Lo que hubo fue una conciencia más aguda de los límites de la impunidad. Una comprensión tardía de que la paz construida sobre el olvido es inherentemente inestable. Ese reconocimiento prepara el terreno para la reflexión final. No sobre los hombres que huyeron, sino sobre el mundo que le permitió hacerlo. Y sobre lo que esa permisividad revela acerca de la relación entre libertad, abundancia y memoria. Al final, la historia de Odessa no trata únicamente de hombres que escaparon, sino de un mundo que decidió, por un tiempo, no mirar con demasiada atención. El pasaporte, ese objeto frágil, se la dio con tanta confianza, atraviesa toda esta historia como un testigo silencioso. En mano de una democracia, representa pertenencia, derecho, responsabilidad compartida. En mano de quien huyan, fue otra cosa. Una promesa de anonimato, una herramienta para convertir el pasado en un archivo cerrado. El mismo papel, dos significados opuestos. Esa ambigüedad define la posguerra. Para los antiguos miembros de las SS, la expectativa había sido la continuidad de un orden que creían permanente. La experiencia real fue una vida vivida en tránsito, marcada por la ocultación y el miedo tardío. No hubo restauración ideológica. No hubo victoria secreta. Solo supervivencia, sostenida por sistema diseñado para la compasión, no para el engaño. Para la sociedad que los recibieron, el cálculo fue pragmático. Reconstruir, estabilizar, avanzar. La abundancia del mundo libre, su puerto abierto, su economía en expansión, se fueron los documentos, hizo posible el movimiento, la reinvención, el olvido. Pero esa misma abundancia reveló una fragilidad. Sin memoria, la libertad puede convertirse en refugio involuntario para la impunidad. La justicia, cuando llegó, él lo hizo tarde y de forma incompleta. Au nazi, cada captura, cada juicio tardío, reafirmó un principio esencial. La identidad puede falsificarse,
La responsabilidad? No. El tiempo puede erosionar prueba, pero no borra el significado de los actos. Odessa no fue una victoria de la clandestinidad. Fue una advertencia histórica. Mostró que después de una catástrofe moral, el peligro no es solo la violencia derrotada, sino la fatiga de quien deben juzgarla. Que la democracia, para sostenerse, necesita algo más que papel y frontera abierta. Necesita memoria activa. Porque al final, ningún pasaporte es solo un documento. Es una declaración de quien pertenece a un orden y bajo qué condición. Y la verdadera medida de la libertad no está en cuánta frontera permite cruzar, sino en cuánta verdad se niega a dejar atrás.